Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy es el día 193 de tu cronomeditación. Estamos en el IUX M11. Para comenzar el día, vamos a recitar el mandato. Y desde este lado se lo vamos a pedir a Guilla. Desde tu lado te lo habrás pedido a vos mismo, bien tempranito a la mañana, como lo venís haciendo, bueno, desde hace 193 días, ¿ok? A la 1, a las 2, a las 3. M11. Yo soy fotográfico, con el arte de los sentidos. Disuelvo con el fin de explorar soltando la vigilia. Sello la salida del espacio con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. Qué bueno. El poder duplicado, o sea, me guía el propio poder del día. Eso quiere decir, la chispa vital, que es lo que sos, muy rápidamente, en un instante presente, te está creando. Es todas tus partículas subatómicas y ¡pum! Como un rayo de conciencia, dentro tuyo se desarrolla como el Yux del día. O sea, se desarrolla según lo que el mandato está diciendo. Y de esa manera te impregna con la energía de las sensaciones del día. Yo soy fotográfico es porque estamos trabajando con el rayo rojo. Eso quiere decir que la chispa, al convertirse en conciencia de tu cuerpo, siente toda la energía de tu cuerpo como si la hubiese recorrido, como si desde el lugar en donde toma la conciencia de ser todo tu cuerpo, que es un lugar al que nosotros llamamos el punto geo, se encuentra específicamente detrás de tus ojos, un poquito más arriba del hipotálamo. Supuestamente también es tu eje de gravedad o tu punto de gravedad, en donde vos crees que te encontrás dentro de tu cuerpo observando el mundo. Bueno, desde ese lugar la chispita hizo todo el recorrido por dentro de tu cuerpo y ese recorrido es tan rápido, pero tan rápido que solo dura un instante presente. El tiempo de sostener tu presencia en el holograma de la vida de ese instante presente. Entonces, lo que hizo la chispa fue energizar el cuerpo en función del arte de ese instante. Y el arte, recordad bien, la letra L, el sello número 8, su esencia es el arte, nos habla del almacenamiento de datos, de la maduración del almacenamiento de datos. Por lo tanto, el arte en sí es eso. Es un momento del tiempo determinado en que se convierte en esencia del ser que ha madurado el almacén de datos en las formas de la creación. Entonces, en cada instante presente, en cada holograma de la vida, se almacena en esa cubicación toda la información de la creación. Y eso a partir de una lectura digital que hace la chispa vital. Y esto te lo digo porque el día de hoy, en que yo soy fotográfico, soy rojo con rayos rojos. Soy la manifestación del día de ayer. Y el día de ayer fue con el rayo violeta. Y el rayo violeta fue de la naturaleza física, la naturaleza de las formas y la naturaleza de la manifestación de estas formas. Bueno, hoy, que es el tono 11 del rayo fotográfico, es el rayo fotográfico del servicio, del propósito, eso es en tono 3, y de la liberación de dicho propósito al haberse convertido ayer en la manifestación de la vida. ¿Cómo se libera esta manifestación de nuestras presencias? Se libera a través de los sentidos. Por eso que con el arte de los sentidos, y ahí comienza la acción. Disuelvo con el fin de explorar, soltando la energía. Entonces, lo que se va a terminar sellando en el día de hoy, en cada momento del día de hoy, en cada instante presente, va a ser el espacio, ya que después me está diciendo, sello el almacén, sello
la salida del espacio. Ayer se terminó de desarrollar el proceso, se terminó de completar esa fase con la letra I, cuyo poder es el libre albedrío. Se terminó de completar el proceso, sellándose el proceso del libre albedrío. Y hoy, cuyo poder de la letra M es el espacio, comenzamos la salida con el espacio. Sello la salida del espacio con el tono espectral de la liberación. Se le dice así porque obviamente la acción que tiene este tono nos permite lograr la liberación de lo que sea, principalmente de infinidad de cosas que el día de ayer, al ser un día de la manifestación, puede ser que nos hayan quedado rebotando dentro nuestro o fuera de nosotros. Acordaste que estamos en una creación espiritual, todo es espiritual. Lo que pasa es que estos espíritus, al desarrollarse en nuestra forma, le damos, le damos cuerpo, lo corporizamos a los espíritus. Entonces pasamos a pensar que se trata de cosas físicas, pero en realidad nosotros hacemos el físico a través de la chispa vital y su cubicación, y lo hacemos a partir de la presencia espiritual que hay en las formas. Nosotros a esas presencias le llamamos ideas autoexistentes, cuando son formas vivas que adquieren conciencia de tener existencia. Si no, todo absolutamente es espíritu. Acordate que el sello número 2, su poder es el espíritu y su esencia es el aliento de que del ser. El ser es la esencia del sello número 1, es cuando comienza todo esto, comienza con la letra A y nos establece que su esencia es el ser. Y si uno es el ser, soy energía radiante, soy el ser, entonces de mi aliento se desarrolla el poder del espíritu, se desarrolla el espíritu, no solamente de mi forma, sino de todo lo que tengo alrededor. Llegado al tono 11, que eso es 9 días después, o 9 unidades de tiempo después, 9 yux después, toda esa presencia espiritual que durante el día de ayer se estuvo manifestando además en la vida, ejecutándose en función del propósito que se adquirió en el tono 1 de esta onda, obviamente el día de hoy necesita ser disuelto. ¿Ok? ¿Y en qué onda estamos? Bueno, recordate que estamos en la onda acá, la número 15, nos están faltando 3 más, 4 más, 5 más para terminar esta cronomeditación. Y está faltando una más para que completemos la etapa amarilla, que ya le falta poquito. El día de mañana, pasado mañana, estamos comenzando, bueno, no, en 3 días más estamos comenzando la onda amarilla de esta etapa amarilla, y ahí se termina de madurar esta etapa, en la cual supuestamente su función es la maduración de todos los datos que has recopilado en vos mismo durante toda esta cronomeditación, o sea, todo tu aprendizaje. Pero bueno, también en todo este tiempo no solamente estuviste estudiando esto de la cronomeditación, el conocimiento cronocrático y todas las cosas que te ha favorecido este conocimiento, sino que en paralelo has vivido una vida, y todo lo que has estado estudiando lo has estado observando en esa vida. Por lo tanto, toda esa gran información que se encuentra almacenada en tu alma durante esta etapa amarilla se consolida, se madura. Y es de la única manera para poder pasar a la próxima etapa, que es la etapa verde de la matriz de la cronomeditación. Así que bueno, mi querido amigo, espero que tengas un buen día. Recordá de leer cuantas veces necesites el mandato y de estudiar toda su información. Acá la tenemos, te la estoy mostrando, la armónica, la onda, etc. Y así de esa manera
experimentándolo, el conocimiento se te va a hacer carne, va a quedar almacenado en tu alma y se va a convertir en tu sabiduría. Chau, chau.